Muy buenos días, hermanos. Bienvenido al grupo Altares en Casa. Les habla su hermano el doctor Rubén Juárez, dándoles la cordial bienvenida a un sábado más para acercarnos a Dios, para glorificar su santo nombre, hermano. Esta reflexión corresponde al sábado 18 de octubre del 2025 y tiene por título: Estad preparados. Este título es muy sugestivo y es de Mateo 24, verso 44, donde el Señor nos dice: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Cuántas veces, hermano, resulta que lo que esperábamos no se cumple, o que nuestras expectativas estaban lejos de ser una medida verdadera, real, fidedigna, confiable? Y muchas veces nos equivocamos, pero si en algo no deberíamos equivocarnos, es en el regreso de Jesucristo. El Señor ascendió a los cielos. Cuando esto aconteció, 2 ángeles aparecieron delante de la multitud y le dijeron: varones galileos, ¿qué veis? Porque este mismo Jesús, así como le habéis visto ir, así volverá. Hermanos, somos llamados a cumplir responsabilidades, a tomar acción, a ser fieles a Cristo, sin dejarnos llevar por las distracciones del mundo, por las doctrinas diversas que hay acerca del cristianismo. Un cristianismo sin Cristo, o un cristianismo con otro Cristo que no es el Cristo de la Biblia. Pueden ser tantas las distracciones. Unas pueden ser muy sutiles, tanto así que muchas veces no nos podemos dar cuenta. Dice la palabra que muchos serán engañados, que si es posible, los escogidos pueden ser engañados y desviados de su camino. Realmente deberíamos enfocarnos en nuestra vida espiritual, comenzando por el estudio de las Escrituras. La fe se afirma en la palabra de Dios. Solo cuando conocemos los decretos de Dios, sus leyes, sus preceptos, sus mandamientos, vamos a conocer la naturaleza de Dios y podemos hacernos una idea de quién es Dios, cómo es Dios. Dios se revela a través de Jesucristo y su palabra. Así, hermano, que la fe, dice la palabra, viene por el oír. No por oír cualquier doctrina extraña, extraviada. Por el oír la palabra de Dios, lo que está escrito. Porque de esa forma, hermano, tus pensamientos se van a ir centrando en Dios, meditando en lo que Dios dice, orando, dice Pablo, en todo tiempo. ¿Por qué? Porque a través de la oración nos vamos acercando a Dios, vamos conociéndolo y Dios va conociendo nuestro corazón. Es la manera de comunicarnos con Él. Y no según nuestros caprichos, sino lo que encontramos en la palabra de Dios, lo que está escrito. Tenemos que poner interés en esto, hermanos. El tiempo se acaba. Es poco el tiempo. A la hora que no pensáis, significa que nos va a agarrar desprevenidos. La venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé, que no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y es un triste final que realmente, hermano, no quisiéramos enfrentar. Mira, hermano, que quería darte una cita que es 2 de Timoteo. Pero antes de hablar de esto, quiero ponerte en el contexto. 2 de Timoteo enseña el costo
de seguir a Cristo. El apóstol Pablo le escribe al apóstol joven, a Timoteo, que había sido su discípulo por más de 15 años. Si te dijeran que vas a morir pronto, piénsalo. ¿Qué quisieras transmitir? ¿Qué información quisieras transmitirle a alguien? ¿Qué quisieras decir? ¿Cuál sería el legado que tú quisieras dejar? Y 2, si pudieras escribirle a alguien, ¿a quién le escribirías y a quién enviarías tu escrito para que esta persona lo leyese? Pablo estaba en el corredor de la muerte, estaba sentenciado, estaba esperando su ejecución por predicar el Evangelio de Cristo. De todas las personas que Pablo conoció en su vida, no tenía hijos, pero escogió a su hijo espiritual, a Timoteo, el apóstol joven. Un muchacho que había sido fiel, conocedor de la palabra de Dios, impecable. Y le envía la segunda de Timoteo dirigida a este muchacho. Lo que conmueve de Pablo es el desinterés por sí mismo. Él sabe que va a morir, pero él mira más allá. No se centra en su vida, sino en las personas que están solas, personas que no tenían esperanza y que necesitaban ayuda. Necesitaban encontrar a Cristo Jesús. Pablo lo sabía por experiencia propia. Él había sido profano y perseguidor de la iglesia. Pero ahora Pablo quería dejar un legado, llevar una palabra de aliento a los que lo necesitaban. Hay que preguntarnos, ¿conoces bien las verdades de Dios? ¿Qué tanto conoces? ¿Estás tan bien instruido como para reconocer cuando una enseñanza es falsa? ¿O para reconocer un falso maestro? Alguien que pretende, que finge, que habla como cristiano, pero que no vive como cristiano. Porque alguien puede pretender ser una oveja y ponerse la piel de oveja, pero por dentro, decía Pablo, son lobos rapaces. El lobo nunca comerá pasto, quiere carne. Y eso lo delata. Puedes defender la fe cristiana con tu conocimiento actual de Dios y de la Biblia. ¿Puedes defender tu fe? Si no puedes, si tú crees que todavía no has llegado a ese nivel, puedes aprender de alguien que sea más maduro que tú y llevar tus inquietudes y hacer las preguntas que correspondan en el momento. Y así irás creciendo en la fe. Pero tienes que tomar acciones y hacer algo. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, 1 Timoteo 1, verso 6, por lo cual le dice, te aconsejo que avives el fuego de Dios que hay en ti. Y le dice Pablo, por tanto, no te avergüences de dar testimonio. No te avergüences, le dice, de mí, que soy preso de Cristo. Participa de las aflicciones por el Evangelio de Dios, quien nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Qué interesante lo que le dice. No te avergüences. ¿Te has puesto a pensar cuántas veces no hablas de Cristo? ¿Es porque no sabes o porque te avergüenzas? Eso hay que ponerlo en balance, hermano. Le dice el apóstol, capítulo 2, verso 1, tú esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús.
lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha no es coronado, sino lucha legalmente. Y le dice el labrador, para participar de los frutos, Timoteo, debe trabajar primero. Esfuérzateles en la gracia que es en Cristo Jesús. Capítulo 2, verso 15. Procura con diligencia, le dice, presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. No te metas en palabrerías, eso solo conduce a la impiedad. Por eso muchos se desviaron de la verdad. Pero el Señor conoce a los que son suyos. Por tanto, apártese de maldad, de iniquidad, de pecado, todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Así que si alguno se limpia de estas cosas, obedece, será instrumento para honra, será un instrumento santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Sabiendo que era un hombre joven, le dice, huye de las pasiones juveniles. Eran las tentaciones que él iba a enfrentar con los muchachos, los hombres de su tiempo. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Sigue esto con los que de corazón limpio invocan al Señor. Tienes que desechar las cosas necias que solo traen contiendas, discusiones. Y recuerda que el siervo de Dios no es contencioso. Puedes corregirle, dice, con mansedumbre a otros. Tal vez algunos se arrepientan y puedan conocer la verdad de Cristo y escapen del lazo del enemigo, de Satanás, en el cual ellos están cautivos, están a voluntad de Él. Jesucristo dijo que Satanás era el reino de este mundo. Él gobierna sobre la humanidad, sobre las corrientes de pensamiento, sobre la rebelión del hombre. Hay un rey que tiene la corona y es Satanás, el rey de este mundo. Y Jesucristo dijo, y él nada tiene conmigo. Hay algo que llama la atención cuando el apóstol le dice a Timoteo, procura con diligencia. Lo que le está diciendo es, preséntate a Dios, pero haz un esfuerzo. Es algo intencional. Tiene que ser algo buscado. Debemos reflexionar en esto, en qué hacemos en nuestra vida. Debe haber dedicación, compromiso para buscar a Dios. Dedica tiempo, aparta tiempo para Dios. Evalúa tus sentimientos a la luz de Dios, tus pensamientos a la luz de Dios. Las situaciones que estás pasando de acuerdo a la palabra de Dios de una manera profunda, consciente. Cuando le dice procura, le está diciendo inclina la balanza, busca, intencionalmente trata, provoca llegar a Dios, a los preceptos de Dios, a ponerte en línea con Dios. Debes buscar un objetivo y es acercarte al estándar que Dios nos da. Dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. No nos da cualquier estándar, es
tratar de emular, de imitar el ejemplo de Jesús, de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué podemos hacer para que eso suceda? No nos debemos conformar o esperar que las cosas sucedan en nuestra vida por casualidad. Diligencia quiere decir prontitud, esmero, interés. No tardes en presentarte a Dios. El tiempo es corto, hermano, y no sabemos qué tan corto puede ser nuestro tiempo y nuestra vida. Hace poco leí de un joven que montaba un caballo frente a una taberna donde él había estado bebiendo. Iba de camino y vio que pasaba hacia la iglesia, iba uno de los diáconos de la iglesia. De una manera sarcástica le dijo, amigo, le dijo, ¿puede decirme a qué distancia hay de aquí al infierno? Y se rió. El diácono, el hombre de Dios, siguió caminando con profunda pena, pensando cómo un hombre tan joven podía hablar con tanto desprecio de las cosas sagradas de Dios. Este hombre siguió caminando, elevó una oración y siguió rumbo a la iglesia. No dijo una palabra. Cuando llegó a la calle de la iglesia, vio una cantidad de gente al lado de un caballo. Se acercó, lo estaban rodeando y en el suelo estaba tendido sin vida aquel joven que hace un rato se había burlado del infierno, de Dios. ¿Te has puesto a pensar cuánto podemos estar cerca de nuestro día final? Eso no lo podremos saber nunca. Solo el gran amor y la misericordia de Dios, que trata de inclinarnos, de llevarnos a toda la verdad. Comenzamos con una escritura que dice que debemos estar preparados, porque vendrá de repente, seremos sorprendidos. Si lo piensas bien, Dios es un Dios santo. Cuando Moisés sube al monte y mira la zarza ardiendo, donde estaba Dios, el Señor le dijo, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando es un lugar santo. Así de especial es Dios, así de único es Dios. Y si Dios es santo, nosotros debemos, antes que nada, confesar nuestro pecado y acercarnos al trono de la gracia y pedir perdón. El salmista le decía al Señor, el rey David le decía, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Sabes, hermano, ahí en nuestro corazón hay una maraña de maldad oculta. Esa es la verdad. Le dice, y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno. No es duro decir esto, que estamos saturados de maldad en el corazón. Sí, el punto es que no se ve, pero Dios sí lo ve. Dios nos puede revelar qué es lo que hay que cambiar en nuestras vidas. Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Es un requisito que te presentes con un corazón limpio. Romanos 12:1 dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, oye bien, sacrificio santo, agradable a Dios. ¿Cuál es ese sacrificio? Le vas a dar tu todo, tu mente, tu corazón. No es en medias entregas o medias tintas, porque Dios, solo hay una cosa que Dios no puede aceptar jamás, y es tu entrega parcial, a medias. Con Dios es o todo o nada, y tú lo decides. Debemos estar preparados. Conscientemente debemos entender, Dios merece nuestra adoración y nuestra reverencia, nuestro respeto. No puedes jugar con Dios, no podemos jugar con Dios. Cuando dice la palabra que Él es nuestra Pascua,
Cristo era el Cordero que llenaba los requisitos que Dios pedía de santidad y perfección. Nadie podía llenar este requisito, solo alguien que no tuviese pecado. Y todos los humanos nacidos de varón y mujer tenemos pecado. Con Dios solo hay una forma de entrega y es una entrega total, sin reservas. Debemos acercarnos y darle su primer lugar, el lugar que merece en nuestra vida. Dios, dice Gálatas, no puede ser burlado. Todo lo que siembras, eso vas a recoger. Segunda de Pedro 1:8 nos invita a entregarnos a Dios. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes de qué cosas está hablando? Vamos al capítulo 1 de Segunda de Pedro, al verso 5, y dice, vosotros también poniendo toda diligencia, todo esmero, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. No te puedes quedar solo con la fe necesita de algo más. Y hay que agregarle virtud. A la virtud dice conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Y luego concluye que si estas cosas están en nosotros y abundan, nunca vamos a estar ociosos, nunca vamos a estar sin fruto. Concluye diciendo, verso 9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Va más allá y dice, es ciego. Ya olvidó cómo fue purificado por la sangre de Cristo. Por lo cual, hermanos, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Concluye el apóstol diciendo, por eso yo no voy a dejar de recordarles estas cosas, aunque yo sé, dice, que ustedes ya las saben. Pero sin embargo, dice el apóstol, sé que pronto voy a entregar el cuerpo, voy a abandonar el cuerpo, voy a morir, como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. Y para él esto no era una mala noticia. Era la esperanza de él pasar allá a la gloria eterna. Entonces concluye diciéndoles, por eso voy a procurar recordarles esto en todo momento, para que después de mi partida ustedes recuerden estas cosas. Esto era lo vital y lo fundamental, decía el apóstol Pablo, hacer. Si estas cosas están en vosotros y abundan. No podemos seguir ciegos, hermanos. Cristo viene y viene pronto. ¿Qué debemos hacer? Acercarnos a Él, a la piedra viva. Y Él va a ir moldeando nuestra vida. Y nos va a ir guiando paso a paso, hermano, con cada problema, con cada situación que estés lidiando. Él la conoce y así te acepta. Pero no puedes quitar tu mirada de la meta. 1 Corintios 9:26 dice el apóstol, así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire, sino que me rindo en cuerpo y alma a Cristo Jesús. Hermano, esta reflexión en el fondo lleva la mejor intención de que una sola persona oyese y se acercara a Cristo y encontrara la paz que solo Cristo puede darnos. Compártela, hermano, con alguien más. Bendice a otros con esta palabra. Damos gracias a Dios por Altares en Casa, que nació en el corazón de Dios, y nosotros solo cumplimos lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, servir a otros. Gracias a Dios Padre,
Gracias al Espíritu Santo y a Jesucristo, que es Dios por los siglos de los siglos de los siglos. Amén.